días, queridos amigos. Bienvenidos a Las Mañanas con Patricia del Río. Empezamos una nueva semana, nuestra primera semana de diciembre, con información importante para todos ustedes. Vamos a ir analizando algunas de las cosas que han ocurrido este fin de semana, que está un poco movido. Obviamente estamos en una enorme crisis en este momento en nuestro país. Recordemos que el fin de semana renunció el ministro de Defensa sin dar mayores explicaciones. Dijo que era por motivos personales. Nos centramos todos, como suele ocurrir en estos casos, por el Twitter, y se empezó a armar toda una narrativa, toda una discusión sobre si su renuncia tenía que ver con que el presidente de la República quería cerrar el Congreso de la República de manera, por supuesto, ilegal. Los congresistas se asustaron, algunos incluso han dormido en el Congreso, no muchos, deben haber estado bastante incómodos, y el presidente Castillo también sacó un tuit diciendo que no iba a cerrar el Congreso, que se calmaran los ánimos. Lo cierto es que así están las cosas. Así están las cosas mientras los congresistas siguen moviendo una moción de vacancia contra el presidente Castillo, que todavía no parece haber alcanzado los votos suficientes. Hemos visto a los congresistas más férreos de la oposición haciendo todo lo posible por convencer a sus pares de que Castillo, lo que los quieren es conversar de que Castillo va a cerrar el Congreso de la República para de esta manera ganarse los votos, porque ya todos sabemos que hay un grupo de congresistas cuyo voto puede ser muy importante, que en realidad les vale un poco pepino quien está en Palacio. Lo que quieren saber ellos es que ellos conservarán sus curules. ¿Logrará la oposición juntar los votos necesarios? No lo sabemos, porque la insistencia de Castillo sobre que no va a cerrar el Congreso no es para tranquilizar a la población, ni siquiera es para tranquilizar a los que se han atrincherado en el hemiciclo del Congreso esperando que no los voten. Es para convencer a sus siempre aliados que votan en contra de la vacancia, que sigan votando en contra de la vacancia, porque nadie los va a sacar y los va a mandar a su casa. Esa es la narrativa que se está manejando. Castillo no está preocupado. No está preocupado, repito, porque por mantener la legalidad, la institucionalidad. Está preocupado porque el mensaje llegue claro a quienes podrían cambiar su voto eventualmente pensando que se viene un cierre del Congreso. Salió una denuncia en varios medios de comunicación. Acá estábamos un poco desconcertados porque no puede ser una denuncia exclusiva para tantos medios, pero en fin, ahí estaba. La empresaria Sada Goray, gerente general de la inmobiliaria Marca Group, reconoció que le pagó un soborno de 4 millones de soles, bastante abultado por cierto, al ex jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo. Esto con el fin de beneficiarse económicamente con resoluciones de dicho despacho y de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Recordemos que Salatiel Marrufo es una persona muy cercana al presidente de la República y que en este momento está preso, ¿no es cierto?, porque se le considera que formaba parte del llamado gabinete en la sombra. Hasta ahí, hay que decirlo, la denuncia de la señora Goray es atendible. Ella está diciendo, bueno, yo le pagué una coima a este señor que es brazo derecho, estaba muy cerca al presidente Castillo. Pero vamos a decirlo, no es ni suficiente ni del todo verosímil. ¿Por qué? Porque la señora Goray claramente lo que estaba haciendo era coimear. Y aparentemente este no era un comportamiento que viniera con este gobierno. Todo parece, si bien hay otras personas que han dicho, yo le pagué al presidente, yo beneficié al presidente, estamos hablando de personas a las que el presidente llamó, que estaban a su lado, que dependían de él, que se reunían en Palacio, con los otros individuos que estaban beneficiándose de alguna manera con recursos del gobierno. En este caso, todo parece indicar que la señora Goray, desde una perspectiva, por supuesto, de análisis de lo que he visto, y coincidíamos algunos, está tratando de salvar el pellejo a toda costa, ¿no? Frente a una coima evidente. ¿Esto quiere decir que no hay que investigarla? No, hay que investigarla, por supuesto, y hay que manejar todas las teorías, pero vamos pisando con cuidado, porque probablemente, como ocurre en este tipo de contextos, haya gente que efectivamente tiene algo que aportar y haya otros que lo único que quieran es dar información que lo saque de la cárcel, independientemente de esa información es veraz o no. Repito, hay que ir con pies de plomo. Ayer, particularmente, hasta que leí el informe, no sé si les pasó a ustedes, en El Comercio, vi los reportajes de televisión, pero que hasta que escuché a esta mujer dando una entrevista con Mónica Delta, yo dije, algo acá no funciona bien. Demasiado apresurado, no se le puede dar tanto crédito
repito, a alguien que claramente está metida en un problema porque incurrió en un delito. No fue chantajeada, no. Incurrió en un delito. Pagó una coima para beneficiarse. Si esa coima era para Salatiel o era para Salatiel Marrufo o era un pedido del presidente de la República, ahí es donde hay que, creo que hilar fino. La OEA dio a conocer su informe preliminar. Hay gente que se ha rasgado las vestiduras, pero básicamente un informe que no es lo que Castillo esperaba y tampoco es lo que la oposición esperaba. Eso era absolutamente predecible, ¿no? Pero en que básicamente se llama al diálogo, se llama a la concertación, se pide una tregua, se pide que baje el nivel de racismo que hay en la crítica al presidente. Ahora hay que decirlo, no sé si existe el racismo inverso, pero la carta de la discriminación se la está jugando también Aníbal Torres de una manera absolutamente grosera. Y no solo para referirse a la pituquería. Ya vamos a ver temas en los que Aníbal Torres ha sido más discriminador que cualquier representante de la DBA. Como por ejemplo, a fines de la semana pasada se reunió con los maestros que trabajan en comunidades de la selva y también en lugares de la sierra donde se enseña educación bilingüe, y les pidió que abandonaran sus lenguas y aprendieran el castellano, que hablar una lengua nativa lo que te hacía era que te atrasaba. Bueno, de una discriminación y de una ignorancia supina. Los países multilingües no son más desarrollados que los monolingües, y por cierto no existe un solo país monolingüe en el mundo, prácticamente no existe. Creo que alguna isla con poca gente. En casi todas partes del mundo se habla, si no más de una lengua, más de un dialecto, que en muchos casos ya casi operan como lenguas distintas, ¿no es cierto? Y sí, se busca que haya una lengua de unión, ¿no es cierto? Que haya digamos, tú no puedes hablar quechua, puede hablar aymara, puede hablar alguna lengua de la selva, ¿no? Aguajún, por ejemplo, pero a la hora que te tienes que comunicar con los otros, todos usamos español. Podría ser cualquier otra lengua, pero eso es más o menos lo que se ha instituido en el país. Eso quiere decir que la persona tiene que aprender a leer, a escribir y a hablar perfectamente bien su idioma, y además tiene que hacerlo con el español, como otras personas aprenden inglés para poder comunicarse con el exterior. Punto. El Estado se tiene que encargar de eso, de que esa persona sepa muy bien su lengua y muy bien la lengua que se usa mayoritariamente en el país. Pero de ninguna manera decirle, ¿sabes qué, hijito? Deja de hablar tu lengua que me estorba, ¿no? Me produce un problema porque tengo que conseguir profesores en tu idioma y así aprende el castellano para progresar. Ese es el discurso más facho y más discriminatorio que he escuchado yo mucho tiempo. El que decía más o menos lo mismo era Mussolini y Franco, que no quería que hablaran catalán y euskera en España. O sea, calculen por dónde va. Bueno, pero ese tipo de personajes creo que al Premier le causan admiración, ¿no? Por lo menos Hitler le causaba admiración. Y bueno, vamos a ver entonces cómo se desarrollan todos estos temas. Y no sé, chicos, si empezamos con nota o vamos con el invitado. Disculpen que siempre estoy en este plan. Vamos con el invitado, porque nosotros vamos coordinando así conforme se van enganchando los invitados y tenemos las notas listas. Estamos ya con nuestro primer invitado. Tenemos a Fernando Tuesta Soldevilla, como ustedes ya saben, politólogo, experto además en temas electorales, con nosotros para analizar esto que les había explicado. Esta crisis que se agudiza entre el Ejecutivo y el Legislativo, del que creo que la población anda un poco al margen. En otros momentos que congresistas se hubieran atrincherado en el Congreso de la República, hubiera sido noticia de primera plana de todos los diarios. Ahora no lo es. No lo es porque creo que hasta la prensa más opositora, por decirlo de alguna manera, se da cuenta que es un poco, todo es como demasiado show y poco sustento detrás. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Patricia. Gracias por la invitación. Bueno, Fernando, llegamos a esta primera semana de diciembre, creo que como llegamos a todos los diciembres últimamente, con unas crisis que nadie sabe por dónde se van a disparar. Hemos tenido todos estos rumores de golpe, de cierre del Congreso el fin de semana, hay que decirlo. Sí es inquietante que el ministro de Defensa renuncie de buenas a primeras, acabando de haber juramentado al cargo nuevamente, ¿no es cierto?, que se le haya ratificado en un contexto como este. Y la oposición, ya lo sabemos, ha salido a decir se cuece un golpe de Estado, se cuece un cierre del Congreso. ¿Estamos en ese punto, Fernando? Mira, en este gobierno los ministros entran y salen
con una periodicidad bastante corta. Claro, la inquietud es el Ministerio de Defensa, pero creo que hay una dosis ahí de irresponsabilidad, ¿no? A ver, golpe de Estado quiere decir la incorporación como un actor decisivo de las Fuerzas Armadas. Habría que hacerse algunas preguntas. Digamos, ¿realmente las Fuerzas Armadas estarían dispuestas a una aventura de esta naturaleza? Además, estoy hablando de manera institucional, ¿no? La última vez que se comprometió las Fuerzas Armadas fue el año 92, hace 30 años. En el contexto de América Latina, ¿cuándo ha habido un golpe de Estado con la incorporación de las Fuerzas Armadas, que es la única manera que haya golpe de Estado también? A mí me resulta, en todo caso, difícil. Aquello de los rumores y la exageración, creo yo, o utilización del rumor como una herramienta en medio de la batalla, sí creo, ¿no? Pero además, ¿tú te imaginas militares comprometidos y que el golpe fracase? No solamente pérdida de su cargo en las Fuerzas Armadas, sino se le iniciará pues un proceso penal inmediato. Yo lo veo, repito, un tanto difícil, pero además apoyar a un gobierno débil de esta magnitud, con un presidente que no tiene pues ningún tipo de liderazgo, repito, me resulta difícil. Insisto yo en que hay que utilizar los términos de manera adecuada, sobre todo en circunstancias tan sensibles. Una cosa es cerrar el Congreso y otra cosa es disolver el Congreso. En la Constitución solo, digamos, advierte la posibilidad de disolver. Alberto Fujimori utilizó, pues esto hizo, digamos, popular este término, cuando decía, pues, disolver, repetía, ¿no? Disolver, y cerró el Congreso. Porque disolver requiere los requisitos que la Constitución señala, pero además convocar a elecciones de manera inmediata en el mismo decreto. Ese es un tema. Entonces, cuando se habla de cerrar el Congreso, estamos hablando de un golpe de Estado como ocurrió el año 92, y donde se cerró efectivamente el Congreso con tanques en el Congreso, en la Plaza del Congreso. Cuando se intervino los otros poderes del Estado, porque no se trata solamente del Congreso, un golpe de Estado interviene el conjunto de otras instituciones. Castillo está en la capacidad de hacerlo, las Fuerzas Armadas, de repente quizá alguno, no sé, una franja de sectores militares podría ocurrir. La verdad que no se advierte todavía ese tipo de posibilidad, pero no creo que sea mayoritario. Es más fácil que las Fuerzas Armadas van a desoír a un Pedro Castillo, porque digamos, está cometiendo una infracción obviamente a la Constitución. Repito, a mí me resulta sumamente difícil creer como que lo que ha ocurrido, ¿no? Como lo que ha ocurrido. Además, recordemos, Fernando, que en el caso del apoyo de las Fuerzas Armadas a Fujimori, primero que les costó caro a quienes se pusieron del lado de Fujimori de manera ilegal dentro de las Fuerzas Armadas, fueron presos, ¿no es cierto? Así es. Y por un lado, y por otro lado, creo que aprendieron su lección, o sea, fue un desprestigio muy fuerte para las Fuerzas Armadas que le ha costado trabajo recuperar. Totalmente. No es el mismo escenario de los 90, donde las Fuerzas Armadas además estaban más empoderadas porque eran los que comandaban la lucha contra el terrorismo, o sea, tenían una posición muy fuerte en el país, ¿no? Como debía ser, supongo, ¿no? Y tenías un operador político como Vladimiro Montesinos, así es. Que ya tenía nexos importantes, y efectivamente el factor que tú acabas de señalar, el Perú en ese momento vivía un momento sumamente difícil, en donde, bueno, el Sendero Luminoso, recordaremos, estaba ya asediando Lima con toda su crudeza y violencia. Estamos hablando de abril del año 92. No ha vuelto a ocurrir. Como no ha ocurrido en toda América Latina, porque eso ya no es aceptado.
ya no es aceptado. Dicho esto, no quiere decir que el gobierno, de manera irresponsable, en el contexto de la sobrevivencia, no trate de mover sus fichas en las Fuerzas Armadas, las mismas de este el ministro de Defensa, como otros, que efectivamente es uno de los sectores del gobierno donde había mayores cambios, y diciembre, tú sabes, es los cambios en los mandos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Además. Esto es parte también de un escenario sumamente complicado, confuso, en donde el gobierno no es que tenga, digamos, esta pericia, esta estrategia de ajedrecista que uno pudiera encontrar, pues, porque no lo ha sido y difícilmente lo va a hacer, ¿no? Que ha aprendido, sí, ha aprendido no a gobernar, ¿eh? Pero sí ha aprendido a enfrentarse a la oposición. Pero además, creo que hay un factor, más allá del rumor del golpe, que creo que le puede preocupar a Pedro Castillo, es el factor Dina Boluarte. Porque sectores de la oposición en realidad no querían apostar por la vacancia de Pedro Castillo, porque podían pensar que se acelera, ¿no? Esta salida de Pedro Castillo, Dina Boluarte, Williams u otro, y eso sí podría provocar el rechazo y la movilización ciudadana que ocurrió con Merino. Y de eso realmente tiene un recuerdo que les aterra. Pero Dina Boluarte, en principio, no digo ya definitivamente, su caso podría ser archivado en general. Y yo creo que algunos piensan que esa es la salida intermedia, y eso va en contra de Pedro Castillo. Claramente. Incluido también, yo creo que Cerrón y su gente no necesariamente estarían en contra. Obviamente Cerrón quisiera una mayor intervención. Ahora, él juega a dos cartas, porque mantener su apoyo a Castillo ahora le resulta también beneficioso. Ahora, Dina Boluarte puede ser la Vizcarra de este Congreso, como lo fue Vizcarra para el Congreso de Fujimori. O sea, para el Congreso Fujimorista, perdón. Acuérdate tú que cuando asume Vizcarra, el entusiasmo de la oposición era enorme. Y claramente había habido... Palabras de Keiko Fujimori, ¿no? En general, el primer tiempo, yo diría hasta junio, fue de respaldo, entusiasmo, y era un presidente sin iniciativa propia, absolutamente subordinado, maniatado, no maniatado, sino sin capacidad de poder dominado, responder, ¿no? Dominado. Recordemos que se reunía con Keiko para que Keiko le dijera qué tenía que hacer, no lo dejaban salirse de la raya hasta que mandó a todo el mundo al cacho, ¿no? Exactamente. Ahora, Dina Boluarte es una versión que mejorada, pero mejorada ¿en qué sentido? ¿A favor de la oposición, con mayor nivel de autonomía? No lo sabemos. Bueno, realmente. creo Pero que ella ya ha jugado su partida, ¿no? No firmó aquella acta del Consejo de Ministros, que es una señal política que hay que saber leer, digamos. Pero además muy clara, ¿no? Muy clara. Claro. El que quiere entender, que entienda. Porque la verdad que es decir, mira, yo acá no me comprometo porque no me voy a quemar y perder mi posibilidad de asumir la presidencia. Incluso, aquí estoy, por si acaso me necesitan. Así es. Incluso el otro día que entrevistábamos al congresista Cueto, que nadie puede decir que no sea un hombre que ha estado muy, muy comprometido con la vacancia, cuando le preguntamos si estaba dispuesto a cuál era el siguiente paso, dijo Dina Boluarte. Y a mí me sorprendió la rapidez y la firmeza con la que dijo, ¿no? No vamos a estar saltándonos pasos, que sea la señora Boluarte, ya después veremos. Lo cual es cierto, ¿no? Está muy bien. Y además no hay otra. Bueno, algunos dicen, está bien, de una vez con Castillo, de ella nos ocuparemos más tarde. Yo creo que es sobrevalorar las fuerzas propias del Congreso también. Pero es un buen discurso del TIP para que aquellos que no querían, porque no quieren que entre, por ejemplo, lo que consideran la derecha vacadora, que se asume el gobierno, es una manera de decirles, ojo, nosotros no nos vamos a sentar ahí, no tan rápido en todo caso, ¿no? Y por otro lado, Castillo, cuando saca todos estos tweets diciendo, no voy a cerrar el Congreso, no voy a cerrar el Congreso,
Me parece que el mensaje es justamente para los que, porque tienen miedo de que se le plieguen ciertos congresistas a este discurso, ¿no? Al terror del cierre, ¿no? Patricia, muchas veces se está contando cuántos congresistas se suman a la vacancia y yo creo que hay que sumar al revés. ¿Cuántos congresistas pueden hacer tres cosas? Porque ahí las posibilidades son tres. O votas en contra, o te abstienes, o no asistes. Que sumes 44 de estas tres alternativas y es suficiente. Castillo se puede ir tranquilo a dormir. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuándo en el Parlamento han asistido los 130? Ni este ni en ningún Parlamento, nunca. Y esos no asistentes son de los que realmente por alguna situación no asisten, o los que justo para que no se vean presionados, para que no sientan que ellos han colaborado en evitar la vacancia, pues se enferman pues de un resfriado, ¿no? A todos le da COVID. A todos le da COVID. Sí. Ahora, el presidente Castillo devolvió la moción de vacancia diciendo esto está incompleto y le han devuelto todo el expediente de no sé cuántas páginas como diciendo, a ver, pues acá está toda tu información. Claramente era un tema de dilación de tiempo, de un juego de esa naturaleza, pero da cuenta, no sé si lo lees igual, Fernando, de que Castillo está más preocupado que en otros momentos, ¿no? Sí, claro. Sí, pues porque, a ver, creo que cada uno lee también con experiencia ajena, ¿no? Castillo en función de Vizcarra, el Congreso también en función de Vizcarra, son los referentes. Uno porque lo vacaron y el otro porque disolvió el Congreso. Y entonces yo creo que eso lo tienen no solamente presente, está fresco, y saben que las dos situaciones pueden ocurrir. Y en consecuencia, sí son en ese sentido cuidadosos, y claro, el mensaje de no voy a cerrar, dice el Congreso, es para este sector sobre todo firme, que votaría en contra, repito, puede persuadirlos para que o se abstengan o no participen, pero de hace tiempo lo hemos conversado, Patricia, este es un gobierno de la sobrevivencia, este gobierno no gobierna, ¿no? Estamos delante de un país que en piloto automático, y eso no quiere decir bien, porque a veces uno piensa en piloto automático, pues que lo automático está en buena dirección, y hace tiempo que no estamos en buena dirección, ¿no? Y lo vemos terriblemente en los sectores. Ahora en el sector salud estamos con el incremento de la quinta ola, bajo la idea, creo, bastante irresponsable, que esto va a pasar porque ya casi todos estamos vacunados, lo cual es falso, ¿no es cierto? No, lanzando a todo el mundo. Se han enviado mensajes tan contradictorios, pero además con tanta falta de fuerza en el liderazgo, en los diferentes sectores, claro, empezando por la cabeza del presidente, pero también en los sectores como salud. No, la conferencia de prensa de la ministra Portalatino el otro día fue lo peor que hemos escuchado. Penoso, confuso, dubitativo. Además están minimizando temas como, no sé, la gripe aviar, por ejemplo, que tú ves... Confunde los temas. Es terrible, ¿no? Pero además con una resistencia a la población de aceptar las medidas, obviamente de un gobierno que consideran pues que está incapacitado de hacer algo bueno en general. No, ya casi provoca hacer lo contrario de lo que dicen, porque te dan no, si te dicen ponte la hamburguesa te la sacas, porque dices, si no saben lo que nos están diciendo. Pero eso va a tocar fondo en algún momento, ¿no? Porque creo que ya el mal ministro te pasa, ante una crisis muy fuerte, un mal ministro ya no es una anécdota. Es un problema muy serio. No, exacto. No es la excepción. La excepción sería que alguien bueno, al revés, ¿no? Así es. Y a su vez un viceministro, un director, un gerente. La situación de la administración pública es tremendamente preocupante. Y no lo estamos pagando ahora, lo vamos a pagar mañana. Y ese es otro de los graves problemas de este gobierno, ¿no? Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Vamos a ver entonces qué pasa, veremos si consiguen los votos, o mejor dicho, cuántos de los 44
que estaban mencionando logra juntar Castillo. Muchísimas gracias, Fernando. Que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Y también. Muy bien, buen inicio de semana para Fernando Tuesta. Tenemos una sorpresa. Más al final del programa vamos a conversar con un cantante, guitarrista, vocalista y él, vamos a decirlo, la más estrella o una de las estrellas más visibles de lo que fue un grupo de rock que nos hizo a todos cantar y bailar durante los 80 y que por supuesto regresa para alegrar al público peruano que siempre lo ha aplaudido. Estamos hablando de Claudio Narea, que esta vez viene como solista al Perú y no viene con Los Prisioneros y va a conversar con nosotros al final del programa, así que no se lo pierdan. Pero ahora recibimos al abogado, al doctor Ernesto Blume, ex miembro del Tribunal Constitucional, con quien vamos a conversar sobre, ya lo habíamos adelantado la semana pasada, pero ya estamos con el tema más avanzado. Justamente vamos a hablar sobre la demanda competencial que podría resolverse en marzo. ¿Cuál es esta demanda competencial? La que ha presentado el Congreso de la República ante el Tribunal Constitucional, preguntándole si el presidente de la República puede decidir que ya se le negó la confianza en el caso en el que se presentó el señor Aníbal Torres. Es decir, ¿puede el presidente de la República decidirlo de propia cuenta? Esa es la consulta. ¿Cómo está, doctor Blume? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido. Bueno, doctor, explíquenos cuál es el curso que va a seguir esta moción de vacancia que ya, este pedido ante el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional ha dicho, sí lo voy a revisar, lo cual es un buen paso, ¿no es cierto?, porque admite la demanda, y luego dice, y por si acaso el presidente de la República no puede dar por sentado nada hasta que nosotros nos pronunciemos. Eso es lo que, en ese punto estamos en este momento, ¿no? Exacto. Lo que ha ocurrido es que se ha iniciado un proceso competencial promovido por el Poder Legislativo contra el Poder Ejecutivo para que el Tribunal Constitucional determine si cabe que el Poder Ejecutivo dé por rehusada la confianza frente a la declaración de improcedencia del pedido de confianza que promovió el señor Torres y que decidió el Congreso de la República. Este proceso tiene el siguiente trámite. Una vez que es admitida la demanda, se notifica a la parte demandada, quien tiene 30 días hábiles para contestar la demanda. Vencido esos 30 días, el tribunal señala fecha para una audiencia pública a la cual pueden concurrir los abogados de las partes y exponer sus fundamentos respectivos. Después de esta audiencia, el tribunal tiene un plazo de 30 días, puede tomar menos, para emitir la sentencia respectiva, la cual pone fin al proceso. En tanto esa sentencia no sea emitida, se mantiene vigente la medida cautelar dictada por el propio tribunal, a través de la cual para esto dictada el 1 de diciembre, a través de la cual ha dispuesto suspender cualquier efecto que pudiera derivarse para el Poder Ejecutivo de la decisión que adoptara el Consejo de Ministros el 24 de noviembre, sesión en la cual se dio por rehusada la confianza. Y señala expresamente el tribunal que esa suspensión impide que el presidente ejerza la facultad que le confiere el artículo 134 de la Constitución, que es el que lo habilita a disolver el Congreso cuando se le ha negado la confianza en 2 oportunidades a su gabinete. Ahora, esta es la situación procesal. Perfecto, doctor Blume. Cuando hablamos de estos plazos de 30 días, estamos hablando de los máximos. Si es que se tomara el Tribunal Constitucional, que no necesariamente lo va a hacer, y a mi criterio no lo debería hacer porque el tema es bastante delicado, pero si se tomara todo el plazo, que están en su derecho también, para evaluar el tema, ¿esto tendría que salir en marzo? Esto tendría pues un plazo aproximadamente de 3 a 4 meses, ¿no? De tomarse los plazos máximos.
De acuerdo con su experiencia y con la jurisprudencia, porque también recordemos que el Tribunal Constitucional no interpreta sobre la base de la nada, ¿no es cierto? Se tiene que ajustar a interpretaciones anteriores en el marco de si bien no necesariamente se ha hecho una consulta sobre este punto, se pueden haber hecho consultas similares, porque la Constitución es un órgano, un todo, no puedes analizarla por separado. ¿Cuál es su proyección? Esto, de acuerdo con cómo se ha mirado la Constitución del Perú desde el Tribunal Constitucional, ¿tendría que el Tribunal Constitucional darle la razón al Congreso de la República? Es decir, perdónenme, ustedes tienen razón, el presidente no puede dar por denegada esta confianza. Mire, yo creo que la decisión que va a adoptar el Tribunal Constitucional va a ir por el camino de ajustarse a lo que ya el mismo Tribunal Constitucional resolvió en el mes de marzo de este año, cuando el Poder Ejecutivo planteó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31.355, que fue la ley que desarrolló el ejercicio de la cuestión de confianza. Y ahí el tribunal dijo que esa ley era constitucional. Y esa ley lo que señala es que solo se puede plantear cuestión de confianza respecto a políticas generales del gobierno, que no se puede plantear cuestión de confianza sobre reformas constitucionales u otros temas ajenos al Poder Ejecutivo. Y es más, esa ley establece que la decisión implica un acuerdo de pleno y que solo el propio Congreso de la República es el que interpreta el sentido de su decisión, es decir, si concede o deniega la confianza. Por lo tanto, ya en ese caso, el tribunal ha constitucionalizado una posición plasmada en la mencionada ley 31.355, que entiendo yo debe merecer que el actual colegiado siga la misma línea interpretativa. Y por lo tanto esto llevaría a una decisión por fundada la demanda y por anular el supuesto rehusamiento de confianza al cual se acogió, digamos, el Poder Ejecutivo para sostener que ya se había consumido la primera bala de plata. Ahora, cuando hay una denegación de una cuestión de confianza, hay todo un proceso que no se dio en este caso, porque lo que se hizo fue decirle al presidente, discúlpeme, pero lo que usted está pidiendo no está bien. Esto no puede ser sometido a una votación para darle la confianza o no. Entonces, porque tendría que haberse reunido, tendrían que haber votado, ¿no es cierto? Tendría que haber habido una acción del Congreso explícita. Esto es parecido, le pregunto, doctor Blum, me estoy confundiendo de pronto los conceptos, a considerar la denegación fáctica de confianza que lo hizo el primer Salvador del Solar en el gobierno del señor Vizcarra y que después el TC dijo, ojo, esto por única vez, porque ya no vamos a retroceder sobre lo actuado, pero así no, ¿no? Así es, bueno, no le he recibido muy bien la pregunta, pero la percibo en el sentido de que usted me está pidiendo que precise si el antecedente anterior a través del cual se consideró válida la denegación fáctica por 4 magistrados contra 3 que opinamos en contra, podría ser un antecedente. Desde mi punto de vista no, porque la ley 31.355 al señalar pautas ya expresas sobre cómo se atiende el pedido de confianza, quién es el que decide sobre otorgar la confianza o no, y cuál es la formalidad para comunicar el sentido de la decisión, y quién interpreta el sentido de la decisión, cierra toda posibilidad de que pudiera acogerse la tesis anterior de que podía haber una denegación fáctica. Yo creo que ya esa posibilidad ha sido anulada, y creo que ahí no hay alternativa posible desde mi particular punto de vista. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Blume. Vamos a ver entonces qué pasa en estos días en el Congreso y el Ejecutivo y sobre todo que se respete, ¿no es cierto?, la disposición del Tribunal Constitucional de que nadie se mueve hasta que no se diga cómo se debe acotar, ¿no? Sí, que todo se desarrolle en el marco de la Constitución. Así es. Y para los que no les ha gustado el informe de la OEA, que les puede gustar o no, lo cierto es que en ese informe de la OEA se dice
el máximo órgano de la interpretación de la Constitución en el Perú es el Tribunal Constitucional. Así eso para que le quede claro a todo el mundo. No se pueden saltar al TC en este caso. Muchísimas gracias, doctor Blume. Exactamente. Muchas gracias por la invitación. No, Buenos a usted. días. Que tenga usted un muy buen día, una muy buena semana. Nosotros nos vamos a una pausa para recibir a nuestro invitado especial. El día de hoy estamos con Claudio Narea. Claudio es guitarrista, cantante, compositor chileno y ex prisionero. Ya volvemos. ¿Tienes alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 978-358-743. ¿Cansado o cansada de ver combates y guerras en la televisión? ¿Tus tardes se han vuelto una novela mexicana? ¿Aburrido de la farándula, los chismes y ampais? Si tienes algún programa o piloto en mente, esta es tu oportunidad. Mándanos un enlace con tu idea a somosnativa@ntv.pe y cambiemos juntos la forma de hacer televisión. Nativa nos conecta. Lo anunciado, Claudio Narea con nosotros, guitarrista, cantante y compositor chileno. Para mí es un gusto tenerlo cerca, lo he visto de lejos toda mi adolescencia, mi juventud, mi adultez. Fui a los conciertos de Los Prisioneros en los 80 y 90 que venían al Perú, que para nosotros fue muy importante. Éramos un país sumido en la violencia, con una juventud muy golpeada, porque se vivían épocas de mucha crisis económica y además con mucha violencia terrorista, que es muy complicado. Y cuando teníamos la oportunidad de ir a un concierto y que las letras de Los Prisioneros nos representaran, en realidad nos robamos sus canciones como nuestra voz de protesta. Y todo esto además bailando en conciertos muy divertidos, lo cual lo hacía mucho mejor. Claudio, querido, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Estoy contento de estar nuevamente en Lima para tocar también. Sí, pues sí, para tocar, vienes a un concierto, a una plaza que siempre les fue amable, ¿no es cierto? El Perú siempre abrazó la música de Los Prisioneros con mucho entusiasmo, ¿no? Sí, es cierto. Ahora Los Prisioneros no existen desde hace muchos años, pero de la banda yo soy el único que sigue tocando y por eso estoy acá contándoles estas cosas y también tocando. El otro día estuvimos en Huancayo. ¿Qué tal? Todo bonito, sí. Bonito Huancayo. Sí. ¿No te afectó la altura? Me afectó, Claro sí. Al día siguiente, ayer me sentía pésimo en la mañana. No podía dormir.
entonces da vuelta en la cama y todo. Pero más que eso, todo bien. Todo bien. Sí. ¿Y se puede ser exprisionero? Buena pregunta. Sí, aunque hay demasiadas cosas dentro de la historia de los prisioneros que hacen que uno de alguna forma todavía siga siendo un prisionero. Ha costado un poco esto, pero también tiene las cosas positivas. O sea, la gente no solo me reconoce, nos quiere también, nos valora, como, bueno, me regalan muchas cosas, entre esos muñequitos míos, digamos, de distintos tipos de arte, digamos. Cosas, hay un mito, hay una historia compartida con la gente, entonces hay mucho cariño, eso es muy positivo. Y además, digamos, somos lo que somos, ¿no? Con nuestro pasado, nuestros errores, ¿no? Y todo el pasado tiene un lado siempre rescatable y un lado complicado. Y el de ustedes fue un tema complicado. Y te pregunto, no porque crea que todo lo que eres hoy tiene que ver con lo que hiciste antes, pero sí creo que hay algunas cosas que te van a definir como músico para siempre. Ajá. ¿No es cierto? La manera como afrontaron ustedes, desde la composición, desde las presentaciones, el rol que tenían que tener como músicos en una sociedad, ¿no? Ajá, sí, bueno, eso actualmente yo me dedico a hacer no solo las canciones de los prisioneros, también toco algunas canciones mías, que de hecho, dicho sea de paso, soy el único de los prisioneros que fuera de los prisioneros ha hecho canciones con contenido social, que era lo que nos caracterizaba, mayormente, digamos. Yo me siento bien contento, responsable también de ser parte de la historia y tener una historia coherente respecto a lo que vivimos y que tiene que ver con el compromiso social. Eso para mí es importante. Y es curioso porque, a ver, en la literatura, por ejemplo, no es que esté mal visto, pero es que la literatura no tiene por qué tener un fin, ¿no? O sea, uno escribe un libro y si el libro denuncia algo, está muy bien, pero no puedes hacer un panfleto. Obvio. Pero en la música sí. Y desde el punk y desde las músicas vienen con su carga social bajo el brazo. Eso es muy interesante, ¿no? Claro, puede ser como que no también. Así es. Hay muchos grupos que son divertidos y me encantan igual. Está muy bien. Claro, pero en este caso, incluso los prisioneros también hicimos canciones divertidas. Sí, claro. No solo canciones con compromiso social y todo eso, pero las canciones con contenido social son las que fueron dándole digamos, estuvimos con esas canciones introduciéndonos más en el corazón de las personas, porque siento yo, digamos, porque cuando se llenó el Estadio Nacional en Santiago no fue porque las canciones fueran conocidas nomás, la gente estaba muy contenta de vernos a nosotros tres juntos para empezar, porque nos veían como una especie de familia, ¿no? Los prisioneros son un todo. Y también porque esas canciones significaban algo en su historia, no solo eran canciones divertidas o que las escucharon en la radio, simplemente eran canciones también con contenido que les llegaba porque les hacía sentido con sus propias historias, con sus propias vidas, digamos. Por ejemplo, yo digo que hay muchas maneras que uno puede recordar su pasado, ¿no? O cómo puede celebrar, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? Mirando fotos, ¿no? Sí. Una manera es haciendo un soundtrack de tu vida, ¿no? Sí. ¿Qué canciones te pegaron en mi soundtrack? Están varias de los prisioneros, por ejemplo. Se vuelven finalmente construyen una memoria colectiva, claro, ¿no? Claro que sí. O sea, el baile de los que sobran, por ejemplo, es un himno desde el comienzo, porque la canción está en dictadura, primero, y luego con las protestas, porque los problemas no se solucionaron, digamos. O sea, siguen siendo, no solo en Chile, en Perú, en Colombia, en otros países también. ¿Qué cosa es Boric sino otra cosa que el presidente de los que sobran? Claro. De los que sobraron para el gobierno chileno, exactamente. No tiene alguien que viene de los que sobran, no tiene todas las posibilidades de solucionar todas las cosas porque no tiene el apoyo finalmente de la élite y eso es un tema porque nuestros países, Perú, Chile y otros países más, estamos hoy día metidos en la corrupción, en un problema que todavía no tiene una clara solución, digamos. Lo estamos viendo en Chile hoy día, lo menciono por eso. Y por eso las canciones de los 80 y los 90 y que siguen teniendo vigencia en su contenido. Muchas de esas canciones siguen teniendo muchísima vigencia en su contenido, ¿no? Claro que sí. O sea, los problemas denunciados no han tenido ninguna solución, las canciones siguen vigentes. No, a mí me impresiona mucho, por ejemplo, que una canción como Sexo, ¿no? Tuviera esta suerte era como visionaria, ¿no? Criticaba claramente un esquema de consumo machista, comercial, en general del sexo, de la sexualidad, que recién cobró como fuerza muchos años después el discurso oficial, digamos. Claro. O sea, no es solo esa canción, hay algunas pocas canciones que han quedado un poco en el pasado en cuanto a la temática, pero la mayor parte de las canciones que tratan sobre
lo que está pasándonos, sigue pasándonos. Así que, por ejemplo, bueno, el baile Los que sobran fue durante el estallido social uno de los 2 temas más escuchados, más cantados. Eso tiene que ser maravilloso, ¿no? Saber que los jóvenes que nacieron muchos años después, ¿no? Asumen tu música como su himno, ¿no? Sí, pero también después del resultado del plebiscito de Chile, donde la gente votó un rechazo a muchas cosas positivas que tiene una nueva constitución, queda la duda, digamos, si realmente estamos sintonizados bien con... O sea, si la gente está comprendiendo bien lo que está pasando. Yo creo que hay mucha distorsión en los medios, en la política, hay una distorsión, porque yo te mencionaba hace un rato que en los años 80 nosotros teníamos un enemigo claro, o sea, era Pinochet, y eso había que ponerse a este lado y combatir esas ideas y ese proyecto de dictadura. Ahora no queda tan claro cuál es el enemigo, porque está lleno de noticias falsas, todo el mundo, al existir Twitter y todas las redes sociales, cualquiera se transforma en un líder y dice cualquier pelotudez, no sé si la palabra es afortunada. Está muy bien usada. Cualquier cosa, y ese se transforma en un líder de opinión. Humberto Eco decía, o sea, el imbécil, el idiota del pueblo hoy día tiene voz. Tiene voz y discute con un sabio de igual a igual, es muy raro. Ustedes tenían en su momento que pelear contra la dictadura y contra un establishment, ¿no? Que era como hemos crecido nosotros. El poder estaba claramente dividido. El poder político, el poder mediático, el poder militar. Hoy efectivamente eso ha cambiado. ¿Cuánto cambia hacer música del siglo pasado a este siglo? Como músico, ¿a qué mercado te enfrentas? ¿Cómo difundes tu contenido? Yo estoy un poco fuera, yo estoy tocando, obviamente tocamos harto en muchos lugares, pero estoy un poco fuera del tema musical, porque yo lo miro con cierta estupefacción, diría yo, porque la música que más escucha la gente son canciones sin ningún tipo de contenido, son un relleno, siento yo. No es que todas las canciones, como te digo, no es que todas las canciones deban tener contenido social, para nada. O sea, yo creo que unas canciones divertidas igual, o canciones que hablen de amor, está bien. Ya, bueno, pero por ejemplo... Pero yo creo que actualmente se escucha demasiada música sin ningún contenido. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Dylan, por ejemplo, que se ha ganado un Nobel, ¿no es cierto? Tiene canciones que no son una protesta, no son poemas, pues, sí, claro que ¿no? sí. Hay otro valor, Yo ¿no? creo que el nivel cultural, desde hace mucho, ha bajado, no solo en la música, pero el nivel cultural ha bajado muchísimo. Y eso se nota en la música. Se nota en los libros que se venden, que son también libros de youtubers, que, no sé, no hay mucho de... no hay mucho seso puesto ahí, digamos, en cuanto a los creadores y también a los compradores, a los consumidores. Yo creo que ha habido un desgaste, digamos, hay una baja a nivel cultural bien grande. Me da, a ver si compartes mi opinión desde la perspectiva de cómo era hacer música, ¿no? Yo veo, por ejemplo, leo sobre ustedes lo que costaba sacar un disco, lo que costaba sacar una producción. Sí, sí. Incluso a veces salían en cassettes, no salían de frente en vinil, ¿no? Y claro, y publicar era igual. Yo tengo mis amigos escritores que una editorial les diera pelota era pero imposible. La parte buena, tal vez, de esta época es que la gente tiene mucho más libertad para transmitir sus contenidos, pero no hay filtros, pues, ¿no? Claro. ¿Tú crees que eso se va a regular o que el mundo se volvió así? En que la oferta es enorme y más bien el inteligente va a saber tener que pescar dónde está la calidad, ¿no? El mundo se volvió loco, yo creo. O sea, yo creo que hoy día todo el mundo puede sacar sus discos y hay demasiada oferta. Y no hay una... A ver, yo soy coleccionista de música de 1920, por ahí, hasta ahora. Y he visto el nivel, cómo ha ido bajando. O sea, en los años 60 todavía había música muy interesante, y para atrás también, los 70, incluso los 80. Pero hoy día yo creo que puede pensarse que uno está más viejo y por lo tanto no entiende lo que está pasando actualmente. Yo me siento vieja todos los días. Sí, lo que hace es que es fácil de verlo así, porque yo tengo 57 y tengo hijos y todo, entonces... A lo mejor yo no entiendo lo que están haciendo los chicos hoy día con la música y con el arte y todo. Yo creo que se entiende súper bien. Eso es lo que pasa. Se entiende súper bien y el nivel ha bajado mucho. Y cuando no eres capaz de aprender un poco más, porque si los chicos escuchan eso está bien, pero que conozcan más, porque si conocen solo eso, vamos cada vez más para abajo. Eso es lo que yo creo en cuanto a la música. No hay... Todos se tratan de copiar unos a otros, más decía. Todos hacen el mismo tipo de apariciones junto a otros artistas, todos cantan las mismas cosas, todas las mismas rimas,
qué aburrido que son. Sí, es verdad. Sí. Ahora, ¿quiénes te escuchan, Claudio? Porque mi generación te escucha de todas maneras a donde vayas, Bueno, ¿no? Pero... Ahí va. Yo actualmente estoy tocando mucho prisionero, en el fondo. También yo tengo 3 discos solistas fuera. Sí, tengo 3 discos con Profetas y Frenéticos, que es otra banda que yo armé. Pero he vuelto a tocar, y he empezado a tocar durante hace algunos años, canciones de los prisioneros. Y esa gente que me escucha, bueno, toco ante gente de mi edad, por supuesto, pero también ante muchos chicos. Hay muchos chicos que nos siguen. Por eso hay que seguir en la música, porque hay muchos niños y jóvenes que quieren escucharnos. Y por otro lado, esta generación que efectivamente tiene esta como sobreoferta y que a veces no se sienta a pensar, o sea, cuando tienes mucho, todo fácil, y yo a veces digo, cuando veo que mi hijo aprieta 3 botones y consigue lo que le da la gana, ¿cuánto nos demorábamos nosotros en que te llegara un Rolling Stones? Claro, ¿Te acuerdas? por supuesto. Y para aprender, para saber, ¿y este artista quién será? O sea, tenías que esperar, leías en una revista y no había cómo conseguir esa música. Ahora está YouTube y está todo lo demás al alcance de la mano. Cuesta... son mundos muy distintos, el mundo que vivimos nosotros y este, son súper distintos. Tú, no sé, ¿te acuerdas? Disculpen lo viajé en el día de la conversación, pero cuando ponían, por ejemplo, una canción de Los Prisioneros en la radio y tú no tenías el cassette, el disco, claro. ¿no? Y tenías que grabarla y esperar que el locutor no dijera nada, ¿no? Te daba una rabia cuando interrumpía la canción. Ha cambiado mucho la vida, pero hay cosas positivas, hay cosas muy positivas. Sí. Por ejemplo, lo de los chicos en Chile. Primero, el que Chile cambie de una manera... nuestra generación era distinta, éramos menos empoderados, éramos más asustados. Bueno, la presión era muy fuerte también. Hoy es impensable, hoy un militar le pega a un chico, hay 300 celulares, eso se viraliza y entonces el poder que tienen esos muchachos con un celular también les resulta positivo, ¿no? Y Boric puede ser un presidente que haya gente que quiera o gente que no. A mí lo que me parece muy entusiasma mucho es la manera como llega al poder, ¿no? Sí. O sea, yo estuve ahí apoyando para que saliera Boris. Sabía que iba a ser súper difícil el hecho que él pudiera ser presidente o mantenerse más bien. Está siendo súper difícil. Súper difícil. Yo creo que, como tú decías, él era un tipo que protestaba, que estaba ahí. Un chico de zapatillas. Y creo que tiene buenas intenciones. Lo que pasa es que lidiar con esas buenas intenciones con lo que significa el poder real, o sea, dejar contentos a todos, incluso a los que tienen todo el poder del dinero, es muy difícil. O sea, no sé en qué se metió Boris, en qué nos metimos todos, pero creo que es mejor esta opción de Boris a la opción que tenía Kast, que era horrible, porque era en el fondo que decía que mantener en lugares que no sean prisiones a la gente. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Que eso es un paso a una dictadura real y con desaparición de personas y todo eso me parece horrible. Creo que hay gente que tiene muy malas intenciones en Chile con esa idea del patriotismo y del ser patriota. Hay alguna gente que se declara patriota y yo creo que son gente muy poco inteligente, muy poco sensible frente a los temas que nos afectan a todos. Solamente piensan en su bolsillo, en su seguridad y nada más. ¿Cómo lees el hecho de que Chile logra salir de esa dictadura? La campaña del no para sacar a Pinochet es conmovedora. Yo creo que ese evento chileno es conmovedor. Que logran tener con sus más y sus menos una democracia más o menos funcional, con una presencia de centroizquierda importante, salvo, ¿cómo se llama el empresario? Al que he entrevistado incluso. ¿El Lucic? No, el presidente anterior, el que se acaba... Piñera. Piñera, gracias. Con Piñera, que era claramente un representante del empresariado, de la clase más tecnócrata, por decirlo, y este regreso, entre comillas, porque no es mayoritario, a esta derecha recalcitrante, muy pegada a un principio pinochetista, claro. ¿Qué me parece eso? O sea, yo pensaba que estaban muertos esos. Yo no veo cómo resucitan esos zombies políticos con esas ideas tan... O sea, a mí me parece lamentable eso y también la ultraizquierda que no quiere nada con nada y que quiere una especie de o sea, que encuentren súper amarillo a Boris como si fuera muy fácil gobernar tratando de
obviamente... No, y que además también te pretenden imponer ideas trasnochadas, Sí, sí, que podrían haber sonado muy bien hace 30 años. Yo creo que la izquierda, la ultraizquierda y la ultraderecha son muy parecidas. Muy parecidas. Sí. O sea, son un poco, están un poco oídos de la realidad. Creo que no saben, no sabrían enfrentar a una presidencia, porque no sabrían cómo hacerlo, porque dejarían ambos ¿cómo se puede decir? Harían todo tan mal que dejarían el país en la ruina en términos, digamos, de la convivencia. La ultraizquierda y la ultraderecha. Yo a mí hay gente que cree que yo soy de ultraizquierda, para nada. Solamente quiero que tengamos un país en paz y para todos, digamos. No solo para algunos, digamos. No solo porque si es para algunos, el resto va a recibir migajas, y eso no me parece. De hecho, de eso hablábamos con los prisioneros, de hacer cambios. Yo creo que esos cambios tienen que ser cambios grandes. Por ejemplo, la constitución que echamos por tierra era un cambio grande que yo estaba dispuesto a apoyar. Y bueno, eso es. No soy ni de ultra izquierda ni ultra derecha, creo que cualquiera de los dos son negativos. Muy bien, vamos a hacer una pausa para hablar con Claudio de música, porque ya lo hice hablar de política. Lo que pasa es que es inevitable hablar con un exprisionero de política cuando han hecho de la música un canto por la democracia, por los derechos de todos, por la igualdad, por los cambios, como bien dice Claudio. Algunos, por cierto, por suerte se fue Pinochet. Sí, ¿no? sí. Eso no fue poca cosa, claro. Pero otros todavía faltan. Vamos a una pausa y seguimos conversando. Interesante, Claudio. Me encanta conversar con... Hola, Chino. Hola, ma. ¿Vinieron a poner el internet? Justo estoy probando. ¿Funciona bien? Sigue fallando como siempre. Y decían que era fibra. Ahí está el módem, una caja, un cable extra. Ah, y la dejaron a ella. ¡Ay, no! ¡Ya nos metieron la RAF! Rápido, cámbiate a Win. El internet hogar 100% fibra óptica que nació para hacer las cosas diferente. Tenemos el mayor puntaje de velocidad del Perú. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos. Cámbiate a Win, el internet de los winners. A veces, empezar resulta difícil. La distancia a la meta se ve gigante, incluso desafiante. Y encontrar una ruta rápida para llegar es solo una ilusión. Como si alcanzar lo que buscas no fuera para ti. Pero tienes claro que no hay un solo camino, que cada día es una nueva oportunidad para seguir, y que con cada sol que nace también una oportunidad de avanzar, de crecer, de vencer. Venga lo que venga, lo lograrás. Porque el camino que recorres es el correcto. Tu camino. New Athletic. Haz tuyo el camino.
Bueno, ya estamos terminando nuestra entrevista con Claudio, pero nos interesa muchísimo hablar de su música porque viene con una propuesta como solista. Él nos cuenta que también toca música de Los Prisioneros, no puede ser de otra manera. Uno, como decíamos, es parte de lo que propone y de lo que propuso en el pasado. Y Claudio, cuéntanos cómo fue el cambio, que ya tiene muchos años, ¿no es cierto? Casi 20 años desde que te lanzaste como solista, ¿no? Mira, la verdad es que sí y no, porque en realidad yo nunca pensé ser solista. O sea, yo me sentía muy bien con Profetas y... con Los Prisioneros, y después armé una banda que se llamaba Profetas y Frenéticos. Saqué un primer disco solista el año 2000, pero nunca toqué en vivo, no me atrevía a cantar en vivo. O sea, necesitabas tu apoyo detrás, sí, digamos, claro. ¿no? Después nos juntamos con Los Prisioneros de nuevo. Sí, se volvieron a juntar efectivamente. Y después, fuera de Los Prisioneros, ya publiqué un segundo disco solista. Usted se tiene una relación más complicada que un mal matrimonio. Ahí está. Un mal matrimonio. En ese libro, en ese libro están todos los chismes, si quieren saber qué pasó y qué no pasó. Sí, pero no es solo de chisme, pero yo creo que es una forma de decir, sí sé. Pero es una tremenda historia, por eso la escribí. Sabía que nadie podía escribir la historia de Los Prisioneros excepto yo. Yo era el único que quería contar la historia. Está muy bien. Los otros habían querido callar la historia. Sí, me queda claro. Está bien porque además, yo siempre digo, para los músicos que están dentro del grupo, los conflictos forman parte de su día a día. Sí, claro. Pero el público los ve, en una época que no había redes sociales, además, cantando en un escenario de lo más bien. Entonces después no entiendes por qué se saca la madre, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, ahora que en estos años que hay... se habla del acoso, por ejemplo, como una cosa negativa y o sea, hay acoso visibilizado. Entonces, me parece necesario la historia que cuento yo. O sea, que es una historia de acoso, obviamente, y que es importante visibilizarla. Una pena que haya sido tan difícil, que les haya ido tan bien artísticamente, porque claramente congeniaban para la música y tan mal personalmente. Éramos muy amigos. Lo que pasa es que llega la fama, llega el dinero, llegan otras personas más y la cosa va cambiando. Pero actualmente yo estoy en paz con ambos, con Jorge y con Miguel. En el sentido de que lo que yo cuento es parte de lo que yo soy hoy día. Y yo me siento mejor hoy día que como era antes. Entonces, es parte de mi crecimiento el hecho de haber pertenecido a Los Prisioneros e incluso las canciones. Las canciones son lo positivo de Los Prisioneros. Las canciones, el cariño de la gente es lo positivo. Y por eso estamos tocando hoy día acá en Bianca, en Barranco, en el Centro de Convenciones Bianca. En el Centro de Convenciones en Barranco. Hay un público que nos quiere escuchar y nosotros queremos tocar. Y en el repertorio está tu música de Los Prisioneros, pero también tu música como principalmente música de Los Prisioneros. De acuerdo. Y algunas cosas que tienen que conocer, porque si no las conocen, están desactualizados. Escribiste tu libro entonces, Claudio, para contar tu historia. Pregunta como de manual, como de cliché, pero no puedo dejar de hacértela. No sé, si te dijeran que te tienes que ir a una isla y solo te puedes llevar una canción, una de Los Prisioneros. Yo creo que... O de tu repertorio completo, ¿no? Es difícil, pero si fuera de Los Prisioneros, yo creo que El Baile de los que Sobran es una canción que sigue emocionándome y emocionando a las personas, a los que nos escuchan. Esa es una canción que tiene que estar. Y de las mías, no sé, hay varias que me gustan, pero no sabría decirte en realidad de las mías. Porque además da lo mismo si no nos conoce nadie. Muy bien. Yo no tengo una carrera solista, o sea, yo siempre saqué discos, pero no toqué. Entonces ahora estoy tocando. Ahora sí te atreves. Sí. Me imagino, no debe ser nada fácil enfrentar a un público, ¿no? Es que hay que tener un fuego interno muy grande para poder tener ganas de que te aplaudan y de ir adelante solo. O sea, yo no toco solo, toco una banda de amigos increíble, pero hay que tener muchas ganas de que te digan, Claudio Narea, un abrazo y una foto. Hay que tener muchas ganas. Yo creo que siempre fui como... no busqué eso en el fondo. Para mí era... estar escuchando música en casa ya era importante y era lo mejor. Ahora hay que salir a tocar, bueno, lo aprendí y vamos para adelante, pero en realidad es un hecho que me costó mucho atreverme a cantar. Muy bien, la mirada del otro puede ser atemorizante, ¿no? Como decía Sartre, los otros son el infierno. A veces. A ver, ese buen mensaje para los jóvenes de esta generación que les encanta estarse exhibiendo en redes sociales. Cuídense, ¿no? Mírense un poco a ustedes mismos, ¿no? Claro, sí, es verdad. La mirada del otro te puede deformar muchísimo o puede también hacer que coreen tus canciones a gritos, lo cual... Si algún día, Claudio, me gustaría tener un poder, un solo poder, sería el que ustedes tienen. El que ustedes tienen, que es un cerro de gente cantando a gritos algo que tú compusiste. Es verdad eso, y eso es algo que yo estoy aprovechando hoy día, y no lo digo en el sentido de aprovechar para ganar algo para mí, ¿no? Yo creo que es muy importante hoy día hacer
que la gente reflexione. Creo que las canciones de los prisioneros logran eso, las canciones que yo hago también. O sea, no se trata de que todos repitan lo que uno está diciendo, pero por lo menos en un mundo donde en la música no se dice nada, porque la música actual no dice nada, y es una música de muy bajo nivel, hay que decir cosas. Sobre todo porque están pasando tantas cosas en nuestros países, que la corrupción, que la política, que el imbécil del pueblo que plantea ideas que no tienen, son mentiras para empezar, y no tienen asidero, digamos. Es importante desenmascarar esas cosas, es importante hablar de lo que está pasando. No es lo mejor irse y alienarse de todo esto que está pasando, porque están pasando cosas terribles. Por ejemplo, la cosa medioambiental. Nos vamos a morir todos si no hacemos algo, todos juntos, digamos, si no hacemos algo hoy día. Y los países nos están preocupando de eso. De acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Y claro, y no me hagas rajar de una serie de música que no entiendo, porque las chicas van y corean canciones en las que todo el rato les dicen que las van a golpear así, que las van a... no sé, que se las van a... Hay poca reflexión actualmente. Me da pena, pero bueno, supongo que son modas, supongo que hay gente para todo también, hay público para todo, ¿no? Yo recomendaría a ese padre que cree que su hijo escucha una música horrorosa, que vaya a Barranco, lo lleve y le enseño, y yo bailaba música chévere también. Sí, hoy día tocaremos en Barranco y todo el mundo invitado. Las entradas están Teleticket, creo, y si no van ahí al mismo lugar y entran. Muy bien, Claudio. Entonces, felicitaciones. Ya, muy bien. Gracias. Felicitaciones. Gracias a ti por haber estado acá. Y tengo que hablar de fútbol. Los peruanos y chilenos no estamos en el Mundial, pero tenemos que hablar con un argentino cuyo país sí está en el Mundial. Así que presentamos a Facundo. Gracias, Claudio. Se están riendo. Facundo, querido, ¿cómo estás? Hola, Pati, Claudio, ¿cómo están? Un abrazo grande para todas las personas que nos siguen a esta hora de la mañana. 3 canciones. A ver. Tren al sur, ¿Por qué no se van? Y Estrechez de corazón. Muy bien. Son 3 que le habías preguntado a Claudio, ¿cuáles 3 te llevarías a alguna isla o te guardarías para la posteridad? Esas 3 me parece que son grandes canciones que tienen, son icónicas. Muy bien, con esa te irías tú a bailar entonces a una isla. Sí. Una de mis principales virtudes no es el baile. No tengo fundamentos buenos para el baile, pero dentro de la poca movilidad que tengo se puede hacer algo. Muy bien, muy bien. ¿Le fue bien a tu equipo, Facundo? Le fue bien, apareció... Gracias a ti tengo un equipo por el cual hinchar en el Mundial, porque si no... Quiero creer que Claudio también apoya justamente a Argentina. Claudio, Claudio, por ejemplo, ¿qué selección te va gustando hasta ahora del Mundial? Oye, no he podido ver nada del Mundial. No, porque tengo hijos pequeños y estoy ahí con ellos y luego los viajes... Estás a full entonces. Sí. Pero sobre el papel, ¿tenías alguna que te gustaba previamente o...? No, soy menos futbolero que tú. Me estoy dando cuenta. Se respeta. Sí. Pati, el fin de semana tuvimos una jornada cargadita, tuvimos buenos goles, tuvimos varias emociones, pero sobre todo rescatamos algunos partidos. En primer lugar, la victoria y el pase a los cuartos de final de Argentina. Apareció el mejor de todos. Apareció Lionel Messi, abrió el primero para el albiceleste, el segundo fue de Julián Álvarez, tras una presión al arquero. Después descontó a Australia. Supo sufrir Argentina, manejó la pelota a lo largo de 70 minutos, los últimos 20 fueron un calvario para el equipo de Scaloni justamente, pero cuando aparece el 10 se iluminan las cosas, se abre el panorama y esta vez de ese botín zurdo que tiene Lionel Messi, clasifica a Argentina a los 8 mejores del mundo. Lo de Messi es una locura, no solamente por los números, porque está a un solo gol de superar a Batistuta como el máximo artillero de Argentina en los mundiales, sino porque el fin de semana cumplió 1000 goles, 1000 partidos. Pero atención, porque no solamente tiene 1000 partidos, sino que la estadística indica que el 10 argentino en estos 1000 partidos hizo 789 goles y 348 asistencias. Estamos hablando que tiene más participaciones directas en goles que mismos partidos. O sea, suma 1000 y tanto, 1100 y tanto de participaciones en goles que partidos. Una locura lo de Messi. Bueno, hizo sentir su poder, ¿no? A mí me parece... ¿Tú sabes que me da mucha pena saber que Pelé la está pasando tan mal, ¿no? Probablemente estemos asistiendo a sus últimos días en un cáncer generalizado y a los tratamientos no le hacen nada. Y me parece simbólico que Pelé se esté yendo durante este Mundial, en el que además se están despidiendo del Mundial las grandes figuras, es decir... Cristiano, Messi, Suárez, Lewandowski, probablemente sean hasta su último mundial, ¿no? Sí, es parte de un simbolismo, diciendo, se despide quizás uno de los más grandes jugadores de la historia, o el más grande según la subjetividad que hay, contra esta despedida prematura de algunos jugadores, Messi, Lewandowski, Ronaldo, Modric, que han marcado una época. No sé cuándo se va a poder ver una rivalidad en este deporte, en el fútbol, porque en el tenis pasó con un Federer Nadal, también en el automovilismo, quizás en algún momento con Schumacher,
pero en el fútbol con este Messi Cristiano Ronaldo que se mantuvo a lo largo de 17 años. Fue una locura. Yo mato por una final Argentina-Portugal. ¿Eh? Yo quisiera ver a ese par agarrándose en una final del Mundial. También sería lindo. Sería bonito. Porque también está el condimento del histórico geopolítico Argentina-Inglaterra. Reviviría mucho el tema Malvinas, mucho la carga política, pero en sí Inglaterra también jugó, ganó, goleó, y es una de las grandes selecciones que tiene este Mundial. Estuvo muy bien, sí. Sí, no solamente por el juego que tiene, porque es un juego propositivo que va siempre adelante, tiene muchos jugadores en cuanto al volumen ofensivo, sino que tiene figuras. Estamos hablando de Harry Kane, que es el número 9, figura absoluta del conjunto inglés, pero que a la vez también es el 9, pero se viste 10. Es asistidor, es un organizador, es el arquitecto de cada ataque de Inglaterra y tiene chicos interesantes como Foden, Saka del Arsenal, Marcus Rashford. Es un equipo compacto, pero que tiene un juego muy vistoso. Algo que quizás venía careciendo este Mundial. Se fueron los estadounidenses, los gringos. Sí. Eso les pasa por decir que el fútbol se llama soccer, pues ya. No pueden llegar a más adelante si es que no le ponen al deporte el nombre correcto. Sí. Ahí pasaba. Una cólera, mi soccer. No sé. Además le dicen fútbol a un fútbol como el de ellos que corren con la pelota en la mano. El fútbol americano. Ahí, a ver. Que tiene similitud con el rugby en sí, solamente que tiene más protección. Exacto. Pero bueno, para ellos el fútbol es el fútbol americano, no el soccer, que bueno, ahí está la pequeña distinción. La otra el otro gran foco de atención fue el partido de Francia contra Polonia. Francia que le ganó 3-1 al equipo polaco. Tenemos a este señor que está en pantalla. ¿Quién es este señor? Mbappé. Kylian Mbappé. Si hablábamos de la locura que es Messi a lo largo de este Mundial y toda su carrera, lo que viene haciendo Mbappé es descomunal. Porque tiene tan solo 23 años. Ya ganó un Mundial, el anterior justamente con 19. Se está encaminando posiblemente a ganar otro. Y tiene 9 goles en Mundiales. En los últimos 7 goles de Francia, Mbappé tuvo participación directa. Hizo 6 goles y metió 3 asistencias. Y ahora, con 23 años, tiene 9 goles. Increíble. Ahora, Mbappé, si hablamos de recambio generacional, parece ser el que le sigue la pista a un Messi y a un Cristiano que ya están de salida, ¿no? Hay 2 grandes jugadores. Uno es Kylian Mbappé, que está participando en el Mundial, y el otro que no tiene participación en el Mundial, pero que es un fenómeno, es Erling Haaland, el número 9 del Manchester United, que es también una locura. Cada vez que juega mete goles, además creo que tiene más goles que partidos, pero no está en este Mundial. ¿Qué nacionalidad tiene? Es noruego. Noruego. No clasificó por goles en sí al Mundial, pero tiene una generación interesante noruega. Pero lo de Mbappé, como decíamos, es descomunal porque tiene 23 años, tiene 9 goles, está poco, nada de superar a grandes figuras. Ya lo pasó Maradona, ya lo pasó Ronaldo, ya lo pasó Luis Suárez. Y lo que viene haciendo Mbappé, sinceramente, se queda corto. Y atención porque Francia se mide con Inglaterra. Ya se están anticipando, ya estamos viendo algunas de las posibilidades. Ese es otro pleito geopolítico, ¿ah? Sí, los divide el Canal de la Mancha y un montón de cosas más. Sí, igual el Canal de la Mancha parece chiquitito, pero es un canal bravo en sí que separa justamente esas 2 porciones. Otros de los resultados que tuvimos a lo largo de la jornada, tanto de sábado como domingo, fue la victoria de Países Bajos 3-1 ante Estados Unidos, como ya hablábamos previamente. Goles de Memphis Depay, Daley Blind y Dumfries. Ahí tenemos a Memphis Depay, el atacante de Barcelona. Y atención porque tanto Países Bajos como Argentina va a ser el primer duelo en sí, que ya tenemos anticipado, de los cuartos de final. Viernes 2 de la tarde, atención porque se va armando, ahí está, Países Bajos con Argentina el viernes a las 2 de la tarde. Hay un cuento histórico, ¿no?, entre Países Bajos y Argentina del pasado. Sí, también algún conflicto puede haber en base siempre al apoyo hacia el Reino Unido, pero ese es el primer duelo que vamos a tener por los cuartos de final. Mientras que el domingo, como decíamos, Francia le ganó 3-1 a Polonia e Inglaterra 3-0. El otro partido, atención porque este es un partidazo, el sábado 2 de la tarde, Inglaterra contra Francia. Es una final adelantada. Equipos que fueron campeones del mundo, equipos que tienen gran juego y sobre todo que tienen muy buenos jugadores. Muy bien, así que tenemos interesante el fin de semana. Bueno, ¿cuándo ya no se van a jugar partidos? ¿Hoy se juega todavía? Hoy se juega porque a las 10 de la mañana se enfrentan Japón contra Croacia. Atención porque Croacia, el actual subcampeón del mundo, se mide ante los nipones. Tenemos la figura justamente de Luka Modric y por el otro lado es un conjunto nipón que es muy bueno desde lo global, desde lo colectivo. Hay que ver, posiblemente de la sorpresa, pero en estas instancias se ven mucho más la preponderancia de lo colectivo. Y a las 2 de la tarde juega el pentacampeón, la verde amarela Brasil ante Corea del Sur. Hoy los asiáticos toman protagonismo en la jornada, pero Brasil, de la mano de Neymar, que hay que ver si puede aparecer, puede llegar a los cuartos de final de Qatar 2022.
te he dicho que ese señor no me cae bien. Mr. Chip dice que hasta ahora en los octavos no ha habido ninguna sorpresa. No. Y dice, y siempre hay sorpresas, qué miedo. ¿Podría haber sorpresa en el grupo de hoy? Alguien, sería duro, ¿ah? Podría haber. Podría haber. Si los japoneses sacan a la verde amarela, eso va a ser A mí la un verdad drama. que Japón contra Croacia me parece un lindo partido desde lo táctico en sí, es muy enriquecedor. Japón es un equipo muy ordenado, muy dinámico, que ataca con mucha gente, tiene mucho volumen ofensivo. Y por el lado de Corea del Sur tiene un valor muy interesante, que es Heung-min Son, el jugador del Tottenham, donde Brasil tiene muchas individualidades, tiene riqueza justamente desde los jugadores, pero desde lo colectivo deja alguna duda. Qué raro, ¿no? Sí. Teniendo tan buenos jugadores, es como que no se entendieran Ese es entre el ellos. tema también. Muchas veces los buenos jugadores no son síntomas de un buen equipo. O sea, son acciones aisladas, apariciones individuales, pero no son síntomas de un buen equipo. Eso sí, te pueden destrabar el partido en cualquier momento. Mientras que los coreanos sí son más ordenados, son más compactos, pero hay que ver. Posiblemente sea alguna sorpresa, ojalá que sea alguna sorpresa esta tarde, sobre todo a las 2 de la tarde, pero este mundial empieza a encaminarse hacia su recta final. Muy bien, Japón, Croacia, dos partidos, dos equipos que hace 20 años no nos hubiéramos imaginado que llegaran tan lejos. Yo hasta ahora me acuerdo cuando Croacia se inauguró como selección en un mundial. ¿Te acuerdas que aparecieron con este poro tan particular que tienen? Sí, ¿no? sí. Y tenían un entrenador, me parece que tenía el pelo amarillo. También. Y cuando clasifican se rapan todos el pelo y se lo pintan de amarillo y salen todos a la cancha. Sí, de hecho, una de las grandes figuras de la historia croata es Davor Šuker, aquel jugador del Real Madrid. Pero la historia de Croacia es muy particular porque la misma camiseta tiene una representación geográfica que nace justamente después, creo que de la guerra de los Balcanes o cosas así. Y es muy interesante, ya lo vamos a conversar a lo largo de estos días, pero atención porque Luka Modric puede tener hoy su despedida y quizás avanzar en la siguiente fase. La última breve para Claudio. Claudio, ya que estamos en la recta final del Mundial, has dicho que no te gusta mucho el fútbol, pero por ahí ¿tendrías algún candidato a ganar el Mundial en esta? No, insiste, No. Estoy tan alejado del fútbol que no podría decirte ningún candidato. Solo me llama la atención que se hable de fútbol tan livianamente hoy día porque me asombra o sea, cómo te manejas con el tema. Pero lo que se ha sabido de los derechos humanos, no sé si se habla tanto. No, no te preocupes. Nos tomamos mucho rato en el programa al respecto. Lamentable lo que pasó, pero que gane el mejor nomás, mi vida seguirá igual. Además, acá siempre decimos, nunca habíamos visto un tan bonito juego para tan poca sede, ¿no? O sea, que haya sido en Qatar nos ha dado una bronca que no hemos parado de mencionarlo. Lo que pasa es que, ya, ¿qué hacemos? Nada, todo bien. Está muy bien. ¿no? Yo feliz, que gane el que te gusta a ti. Muy bien, Claudio. Está bien que nos recuerdes que Qatar no era el lugar donde debió hacerse este mundial, pero algún día también lograremos bajarle el poder a la FIFA. ¿Algún día? Eso es peor que los gobiernos militares. ¿Eh? Sí. Nos despedimos. Gracias. Gracias, Facundo. Gracias, Claudio, por habernos acompañado hasta el final del programa. Y nosotros nos encontramos mañana, ya saben, no dejen de ir a ver a Claudio Narea, que va a estar en Bianca, en Barranco. Desde el sábado 17 de diciembre, Semblanzas Peruanas presentará intérpretes del norte, centro, sur y oriente. Orquestas, danzas costumbristas demostrando toda la belleza y el colorido de nuestros pueblos andinos. Comidas típicas, bebidas típicas, el Wixacusiche. Desde el sábado 17 de diciembre a las 8 de la mañana por Nativa TV. Aquí el rebote le va a quedar. Aquí está el Rivaldo. Para lograr el objetivo final. Mete el cambio de juego para que le pegue Carrillo.
hay que ganar desde el principio. Llegando a 1000 dispositivos, viene aquí un rebote, le queda el cuadro peruano. ¡Hola! Este 8 y 10 de diciembre vive los amistosos entre Perú versus Uruguay. Categoría sub-20. Alentar la blanquirroja nos conecta.